Hay un versículo que me encanta, que dice que está en Cristo. ¿Qué dice que es? Nueva criatura es. Bueno, en el reino de Dios existe una realidad. El reino de Dios fue malentendido desde el inicio de la creación y el hombre siempre ha sacado una conclusión por una mala interpretación que ha tenido con referencia a Dios, y ese ha sido el problema de todas las cosas. La persona más mal entendida en la tierra es Dios, y Dios dio mensajes tan claros, pero el hombre los quiso interpretar, y vimos cómo el enemigo les metió una idea errónea. Ellos creyeron que en el momento que comían de ese fruto ellos iban a ser igual que Dios, y que por eso Dios había impedido comer ese fruto, y entonces ellos creyeron eso. Sin embargo, no se dieron cuenta que estaban violando solamente un solo mandamiento a Dios, un solo mandamiento. Todo puedes hacer lo que quieras comer, pero de este no. A causa de eso es que las leyes se van llevando a cabo en el mundo entero, y las leyes se supone, y digo que se supone porque la ley está para marcar lo que es inmoralmente incorrecto, ¿sí? Por eso cuando yo estuve en la Suprema Corte de Justicia, yo le decía a ese hombre que toda ley que no es moral no es ley, porque se supone que la ley salió para marcar lo que es inmoral, lo que es incorrecto. Para eso, por eso dice la Biblia, lo dice claramente, nada más que no estamos citando la Biblia en esos lugares, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la ley salió por causa del pecado del hombre. Entonces, nosotros sabemos por qué la ley se pone. Pero hay una parte en el liderazgo que es importante cuando dice que en Cristo nueva criatura es. Y esa parte en hebreo significa reforma. Diga conmigo, reforma. ¿Qué significa esto? Que hoy en la actualidad necesitamos nomás de espantada. Alguien trae hambre y el estómago le tronó. Fíjate bien, la reforma es necesaria en el liderazgo, y más en la actualidad. ¿Por qué? Porque para empezar, para poder entender la reforma, no sé si quieren micrófono o así me escuchan bien. Se escucha muy bien. ¿Sí? Ok. ¿Está bien? ¿Sí micrófono, verdad? No hay micrófono. No, ya es que la hermana me está diciendo que quería el micrófono. Ok, perdón. Sí, porque ella ya trabaja. Bueno, no, sí, ya trabajo ella. Me habían dicho que no, por eso. Gracias. Entonces, la reforma. ¿Quién me puede decir qué significa reforma? Cambiar. ¿Perdón? Cambiar, actualizar. Cambiar, actualizar, ¿qué más? ¿Alguien más que me diga algo? Volver a ser. Volver a ser, ok. Reformar. Ok, el significado elemental de reformar significa volver a dar forma. Eso es lo que significa. ¿Volver a dar qué? Forma. Esto es bien interesante porque el hecho de volver a dar forma nos está a nosotros dando una idea muy clara. Cuando dice que necesitamos una reforma en el liderazgo, necesitamos otra vez a darle forma a como originalmente Dios lo había diseñado. Porque cuando dice la Biblia, y yo le daré al hombre potestad, diga conmigo potestad, significa autoridad, dominio, gobierno. Todo ser humano que nace tiene la capacidad de ser un líder, y un líder en el área que Dios le dio, dones, habilidades, capacidades que Dios te ha dado únicamente a ti, porque cada uno de ustedes hace algo que yo no hago. Eso significa que usted es superior a mí en algo. ¿Sí me explicó? Pero eso no lo entendemos. ¿Por qué? Porque lo que tú haces yo no lo hago, pero lo que yo hago tú no lo haces. O si lo hacemos los dos lo mismo, pero no lo hacemos igual. Y de todas maneras nos necesitamos para complementarnos. Cuando entendemos esto no nos atropellamos, al contrario, nos valoramos y decimos, déjalo porque él es el que tiene el don.
¿Sí? Entonces, cada quien que tiene un don o tiene una forma de cómo fue creado, el entendimiento de la reforma es volver a regresarte al origen cuando Dios te creó y para qué te creó, para qué te hizo, para qué te formó. O sea que reforma significa someter algo a cambios, diga conmigo, a cambios paulatinos. Y eso es lo que no quieren los líderes, una reforma, porque no les gustan los cambios. El hombre somos muy dados a acostumbrarnos. Y cuando la Biblia habla de una reforma constantemente, significa que vas a pasar por situaciones incómodas, situaciones de adversidad y de problemas y de circunstancias. Y cuando tú estás pasando por problemas y te pones a orar y empiezas a luchar, y hasta han venido conmigo líderes y dicen, estoy pasando este problema y estoy enfrentando esto, y le digo, tranquilo, no tienes por qué alterarte. Si es que no me está agradando, qué bueno que no te está agradando, porque la única manera que Dios te puede reformar es metiéndote en un desierto. Hay dos cosas, una cosa es un ataque y otra cosa es que tú te estés resistiendo a una reforma. Son dos cosas distintas. Y a veces nosotros malinterpretamos y creemos que estamos en una lucha espiritual, y no es que tengas una lucha espiritual, sino que Dios te está peleando contigo porque tú no quieres cambiar. Y esa es una realidad, y a veces nos molestamos, y eso que más odia y que más te molesta es lo que más vas a vivir hasta que lo puedas brincar, hasta que lo puedas superar. Así es. Estaba yo hablando acerca de un curso, un diplomado que voy a dar, que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con el tema de religión o reino, y la otra parte que voy a tocar es la inteligencia emocional. Y estaba yo armando todas mis conferencias de lo que tiene que ver el comportamiento humano, y tengo años estudiando el por qué de la gente actúa de cierta forma, y por qué los hombres actúan así, por qué los líderes. Hoy tenemos líderes enfermos que están enfermando gente, porque están enfermos emocionalmente. Necesitamos sanar a nuestros líderes emocionales para que podamos tener gente o discípulos sanos. Pero tenemos un problema donde el líder no tiene la inteligencia emocional, entonces empieza a hacerlo. Y como tengo muchos años arreglando, quise arreglar. No sé cuándo se han querido meter a arreglar cuando tienen muchos conferencias y estudios y diplomados. Me puse a arreglar para ponerlos en orden conforme yo he estado estudiando, viendo cuál era el 1, el 2, el 3, el 4. Y cuando me di cuenta, pues tenía un mundo de cosas, ¿no? Y de repente ya me salió mi libro, ¿no? Y ya tengo el libro que se llama Liderazgo con Inteligencia Emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay algo bien tremendo. Cuando hablamos de una educación en el tema bíblico respecto a las nuevas condiciones que hoy tenemos que tener, porque hay nuevas condiciones, la forma de liderar actual no es la misma que teníamos cuando vino a partir el agua en todos, es el tema del COVID. Del COVID para acá ha habido cambios significativos y ha habido un problema en el área mundial. Hoy todo se está colapsando, el liderazgo está colapsando. Hoy vemos líderes emocionales lastimando y acciones emocionales. Y todo es por una herida emocional. Y cuando tenemos líderes emocionales que nada más se dejan llevar por una emoción de sentimiento, de rencor, entonces vemos todas las guerras, vemos todas las broncas, vemos todas las situaciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo otra vez un problema. No hay madurez emocional en los líderes. Y al no haber este entendimiento de una reforma, de un cambio, entonces nosotros estamos educando emocionalmente a la gente según nos sintamos, y no debe de ser así. Ahora, tenemos que diferenciar este tipo de cambios progresivos de otros muchos más violentos, porque la reforma puede ser paulatina o puede ser más violenta. En nuestro México
tenemos diferentes tipos de reformas que han ocurrido en el sentido de ver la historia. Tuvieron que haber golpes de Estado, tuvieron que haber los famosos líderes que como Pancho Villa y los demás que hicieron una revolución, ¿no? Y esa revolución fue a causa ¿de qué? De una situación de reforma. Entonces, una cosa son cambios y otra cosa es revolución. Entonces, dependiendo el grado, y escucha esto, el grado que el líder tenga de que no ha hecho cambios para poderse posicionar en la actualidad, puede venir de paulatino, y si tú eres urgente, pues va a tener que venir una revolución sobre tu vida. Y cuando Dios te revoluciona, hijos, te va a agarrar y te va a dar una zarandeada. ¿Y por qué lo habla, pastor? Porque ya lo viví, ¿verdad? Y esto es bien importante. La reforma de un líder implica una transformación. Diga conmigo, transformación. Así es. Tanto en su carácter como en sus habilidades. ¿Por qué en sus habilidades? Porque las habilidades es la capacidad que nosotros tenemos humanamente. Sin embargo, déjame decirte que tus habilidades te van a dar la capacidad también para manejar los dones. Entonces, son dones perfectos. El problema es que son dones perfectos a través de hombres imperfectos. Dile que está a tu lado, hola, hombre imperfecto. Dile, a ese hombre imperfecto de ti es el que necesitas una reforma. Es allí donde necesitamos hacer el cambio. Ahí donde tenemos que enfocarnos. Porque si yo me enfoco en el don, pues el don, ¿qué dice? Todo don perfecto. ¿De dónde proviene? Entonces, si el don es perfecto, ¿qué le tenemos que cambiar al don? Nada. Ahora, si Dios te está reformando, es porque Dios te quiere dar un don. Hasta que no haya reforma, no puede venir el don sobre tu vida. Porque no vas a tener la madurez o la sabiduría y la inteligencia para manejar el don que Dios te quiere dar. En pocas palabras, no es que Dios no te quiera dar lo que le estás pidiendo, sino que todavía tú no estás lo suficientemente maduro para que Dios te pueda otorgar ese don y sepas manejarlo. ¿Sí me explico? Entonces, este proceso puede estar influenciado por principios bíblicos. Y déjame rápidamente cómo vamos a ver estos principios importantes, porque el liderazgo fundamental para el éxito y para que tenga una salud en cualquier organización, comunidad y nación, necesita una reforma con bases bíblicas. ¿Está conmigo? Amén. Así que a lo largo de toda la historia bíblica, la reforma en el liderazgo ha sido esencial. Yo me he dado cuenta cómo Dios ha reformado durante toda la historia bíblica, desde la salida del orden, desde Génesis hasta llegar al Apocalipsis. Si hablamos un poquito de escatología, podemos estudiar los tiempos y las edades, y esas edades y tiempos tuvieron reformas, tuvieron maneras, tuvieron cosas que tuvieron que hacer, porque tenía que haber cambios. Y esos cambios tuvieron que venir drásticamente y otros tranquilos. Una cuestión que hubo una revolución, que tuvo que haber algo drástico, tenemos por ejemplo el diluvio. Dios tenía que acabar con la maldad y la única manera es mandando el diluvio. Y eso fue una revolución impresionante de Dios, y nada más dejó a Noé y a las hijas y todos los animales que sí creyeron, ¿verdad? Esa es la cuestión. Y después encontramos con Sodoma y Gomorra que la única manera de acabar una nación donde había perversión sexual, homosexualismo, lesbianismo, ¿verdad? Como el día de ayer, que sin querer nosotros nos equivocamos de puente y nos fuimos al centro y estaba el lobby gay haciendo su show ahí, los hombres vestidos de mujeres cantando Aquí Laredo, ¿no? Y venía con mi esposa, si no yo me hubiera bajado, ¿verdad? Sí, porque hay cosas que necesita esa gente, necesita el amor de Dios. Pero realmente, cuando ves que Dios manda fuego del cielo y consume a todos ellos, ¿por qué los consume? Hoy la ley inmoral les da el derecho legal
y les llama, como dijo la Biblia, en los últimos tiempos a lo malo lo van a llamar bueno. Y eso es lo que está ocurriendo. Hoy estamos viendo donde la ley carece de moralidad, aunque ellos dicen que no es una cuestión de moral o que tengan como una persona. Entonces ellos quieren manejarlo a su forma y su manera, pero no es a la forma y manera como la gente lo quiere entender. La ley tiene que tener moral. Por eso hoy en la actualidad le están diciendo que no es así. Y están obviamente en un mundo de confusión. ¿Y por qué tenemos un mundo de confusión? Porque hoy le están enseñando al niño que es correcto la manera de cómo piensa ese niño, porque ahora la verdad para ellos es relativa. Si yo te digo eso está mal, muchos me dirían aquí, bueno, esa es tu percepción, pero la mía es otra. Y entonces aquí tendríamos problemas. Pero gracias a Dios que aquí estamos con una verdad absoluta. Le guste o no le guste. Aquí Dios te dice, así son las cosas y se acabó. Eso se llama límite. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque aquí nos regimos bajo las leyes que gobiernan el mundo entero y es Dios. Dios fue el que puso las leyes. Entonces, aquí encontramos el primer punto, que es la integridad en el liderazgo. ¿Qué necesitamos en una revolución? Una integridad en el liderazgo. ¿Por qué integridad? Tenemos las 7 famosas montañas, ¿sí? Tenemos la montaña del arte, la de la música, tenemos el del deporte, tenemos el de la economía, o hablan muchos de la religión también. Bueno, las 7 montañas. Pero sin embargo, aquí nosotros encontramos en todos esos lugares que ha habido falta de integridad. Por ejemplo, en el tema de deportes, ¿no? Ganó las Olimpiadas y lo que tú quieras. ¿Y qué crees? Le quitaron la medalla. ¿Por qué? Porque pues, se puso bien drogado antes de la competencia. Ya no tenía ¿qué? Integridad, ¿no? Ahora todo está comprado, ¿no? Tanto se suben al ring y ya saben quién va a ganar. Ya todo está armado. Nada más hacen el show ahí enfrente, pero al final ya todo lo platicaron. Eso es falta de integridad. Entonces, ¿qué necesitamos? Líderes con integridad. Esa es la primera cuestión. Primero tienes que ser íntegro contigo mismo, no dividirte. Entonces, ¿a quién tenemos como ejemplo en la Biblia de un líder con integridad? Tenemos a José en Egipto. Él es un perfecto revolucionario. Él mostró lo que era una reforma. ¿Quién? José. José es un ejemplo clásico de integridad en el liderazgo. A pesar de las adversidades que tuvo él, José mantuvo su integridad, mantuvo su fidelidad a Dios, ¿verdad? Y él eventualmente lo llevó a una posición de gran liderazgo en Egipto y fue progresiva su proceso. Pero él no hubiera podido haber llegado a esa autoridad o a ser un gran líder si no hubiera pasado por esos procesos, si no hubiera conocido lo que estaba allí. Ahora, sin embargo, déjame decirte algo. José no era un ignorante. Cuando él llegó a la casa de Potifar, ¿verdad? Y estaba allí, era un hombre que sabía contar. Ni siquiera Potifar sabía con lo que sabía José. José sabía contar, sabía leer. Y le dijo, te están viendo la cara. ¿Por qué? Eso es íntegro. Te están viendo la cara, jefe. Porque el peso que te están dando no es el correcto. Y como tú no sabes de peso, entonces lo puso a coordinar. Después, la esposa, ¿verdad? Que yo le digo la Poti, porque Potifar, la esposa de la Poti, se le va encima, ¿no? Y dijo, más vale aquí corrió que aquí perdió virginidad. ¿Cierto? Y dice que hasta la camisa dejó ahí, porque al otro se le fue como Gatúbela, ¿verdad? Y el otro dijo, mejor aquí corrió. ¿Por qué? Porque yo le iba a ser fiel a mi jefe. Y el jefe, Potifar, sabía qué mujer tenía, no crees que era ignorante, pero por causa de qué dirán y la autoridad, pues de modo te vas al bote. Y le dolió muchísimo perderlo. Perdió mucho. ¿Por qué? Por hacerle más caso a su mujer.
que a un hombre íntegro. Pero sin embargo, él mantuvo la integridad. Diga conmigo, mantuvo la integridad. En pocas palabras, cada vez que tú tengas un problema con falta de integridad, Dios te va a meter en una reforma. Y puede venir paulatinamente o puede venir de una manera violenta sobre tu vida. ¿Por qué? Porque hay líderes que ya necesitan algo violento, ¿no? Ya no algo tranquilo, violento. Entonces, José rechazó las insinuaciones de la esposa de Potifar. Eso se llama integridad. ¿Por qué? Porque él prefirió mantener su integridad, aunque eso le costara la cárcel. Hoy los líderes se venden por poco. Hoy se venden por cualquier cosa. Hoy no hay integridad en el liderazgo. Hoy nada más les importa la posición y lo que les acomoda, lo que es fácil, ¿no? Y no quieren pagar el precio. Y ese ha sido el problema. Entonces, ¿cuál fue el resultado de José? Pues muy fácil. Su integridad y sabiduría le ganaron el favor del faraón. No hubiera ganado ante el faraón esa posición si el faraón no se hubiera dado cuenta de la integridad y la sabiduría que tenía ese hombre. ¿Quién lo puso a cargo de todo Egipto? ¿Quién? Pues el faraón. ¿Y por qué lo puso? Porque era el único que podría salvar la nación de una hambruna. Escúchame, ¿queremos que en ese mundo se acabe la hambruna? Hablan de hambruna, hablan de escasez, sí, es cierto. Entonces necesitamos un José con integridad para salvar una nación de la hambruna. Porque la hambruna ha sido por toda la perversión que hay. Yo he trabajado por muchos años con muchos pastores en diferentes lugares. Tengo 3, 4 hijos espirituales, pero uno de ellos es más fuerte. Él está en La Chuapas, Veracruz. Él es un pastor, es un hombre con integridad, pero es un hombre que él tiene ganado, él se dedica, él es ganadero y tiene pues, como 1000 y tantas hectáreas, ¿no? de terreno. Cuando voy allá a la montaña con él, mis ojos me faltaría con unos binoculares para ver dónde llega su terreno, y tiene un montón de ganado. Pero él me dice, mira, tanto así, tanto el otro, el alimento, la alimentación. Para tener una vaca, él necesita 1 hectárea por vaca. Imagínate. Y dije, ¿cómo que una tampoco tan grande? Sí, es que eso apenas para la vaca, porque son unas cosotas que padre, ¿no? Y dije, ok. Pero él me dice, digo, ¿y por qué te la pagan? Porque cuando yo fui con ellos, cuando le ponen, que las tienen que poner los anillos y el herraje y todo lo que tienen que hacer, porque ya aprendí todo eso, ¿verdad? Y ves cómo los meten allí y los están pesando. Le digo, híjoles, qué gacho, ¿por qué te pagan tan poquito? Y dice, es que todo esto es una mafia, ¿sí? Y ya no es negocio. ¿Y qué pasa? Te dicen, tú no la puedes vender a nadie más que a nosotros, si te gusta o no te gusta. Esa es la mafia, ¿me explico? Y te pagan a tanto, y luego van, se lo venden a otro, y el otro, y ya cuando te llega, pasó por varias manos, y todos quieren su mochada. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que pasa con los que siembran el maíz, con todo. Hay tanta falta de integridad, que cuando llega ya al súper, pues llega bien elevado el precio. Sí, esa es la realidad. Y todavía entra un gobierno que les dice, si no me dan mi mochada, no pueden hacer nada. No, pues. Ese es el problema que hay. ¿Por qué? Porque no había integridad. Sin embargo, ¿qué hizo José? Dijo, vamos a guardar, van a venir 7 años de hambruna, pero van a venir los días. Y fíjate, primero Dios te manda abundancia. Y los líderes que no tienen sabiduría, cuando les llega la abundancia, en vez de guardarlo para los momentos difíciles, lo gastan. Y cuando viene lo difícil, ya no tienen ni para los chicles. ¿Por qué? Porque no fueron sabios. Y no fueron sabios por una y simple y sencilla razón. Les faltaba integridad y una revolución en su vida. Entonces, déjame decirte que
José, como líder, tenía esa transparencia. Diga conmigo transparencia. Perdón, no quiero lastimar a nadie, pero esta transparencia que hay aquí no es transparencia. Pero la que tenía él sí era transparencia y mantiene sus principios, incluso en tiempos difíciles. Fue un hombre claro. Él demostró la integridad y gana la confianza de su equipo. Otra cosa que debe de tener el segundo punto en una reforma es visión y propósito. Cada líder tenía diferentes características en la Biblia. Y aquí el segundo punto, en visión y propósito, me encuentro un hombre en la Biblia que tiene una visión y un propósito impresionante. ¿Quién es ese? Nehemías. No había otro hombre como Nehemías. ¿Por qué? Porque la construcción de Jerusalén, la visión que tenía él, porque déjame decirte una cosa, tú no puedes tener un propósito si primero no hay una visión, que quede claro. Tú tienes visión y tú tienes propósito, pero no puede haber un propósito en tu vida si primero no vistes en visión lo que estás pensando, lo que quieres hacer. Nehemías es un ejemplo de un líder con una clara visión. Él tenía una clara visión de lo que iba a hacer, y también esa visión le dio a Nehemías el propósito de su vida. ¿Y qué vio él? Él vio la necesidad de reconstruir los muros. Diga conmigo, necesidad. Eso es lo importante de un líder. El líder no tienes que decirle lo que tiene que hacer. El verdadero líder ve la necesidad y la suple. Oiga lo que le estoy diciendo. El líder ve la necesidad y la suple. Entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué? Porque él vio la necesidad de reconstruir los muros de Jerusalén y se comprometió a cumplir esa visión. Entonces, ¿qué tenía Nehemías? Algo bien importante, una visión clara. Diga conmigo, visión clara. Nehemías no tenía una visión así como tratando de adivinar. No, él sabía lo que quería. Él sabía qué es lo que iba a hacer. Y entonces era restaurar, diga conmigo, restaurar a Jerusalén y proteger a su pueblo. Cuando tú ves que él quería restaurar Jerusalén y proteger a su pueblo, la única manera de proteger a los congregantes es restaurarlos. Escúchame. La única manera de proteger a una oveja es primero restaurarla. Una vez que restauras, puedes protegerla. Pero si esa oveja no está restaurada, muy difícilmente la vas a poder proteger porque está débil, porque no está fortalecida emocionalmente, espiritualmente, y entonces va a volver a caer en el ciclo de su pecado. Necesitamos levantar en ella, ¿verdad?, esos muros que la van a proteger, que la van a cuidar. ¿De quién? Del adversario que anda afuera como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces encontramos aquí que él tenía una visión clara. Otra cosa bien importante que tenía Nehemías: comunicación de la visión. Diga conmigo, comunicación de la visión. Significa que él sabía comunicar la visión. Él estaba comunicando la visión de una manera clara. Y esto es bien importante. Hay muchos líderes que no comunican la visión porque tienen un montón de ideas, ¿no? Eso me suena a alguien, que nada más gobierna por cómo le amaneció el día, ¿no? No se puede gobernar conforme le aparezca. Tenemos que nosotros gobernar con una visión y comunicarla de una manera correcta. ¿Cuál fue el motivo a los habitantes de Jerusalén? Era unirse en la reconstrucción. Diga conmigo, unirse. El problema no es reconstruir, el problema es unirnos. Por eso Jesús, en su oración antes de partir con el Padre, fíjate su oración de Jesús: Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo, ¿qué? Somos uno. ¿Y por qué pidió eso? Porque no había unidad, ¿no? Si ahorita yo digo algo y usted está en contra de eso, aquí, si pusiéramos a ver, ¿quién opina? No, hombre, aquí nos agarraremos del chongo.
Pero gracias a Dios que aquí hay una palabra que esta no es mi inteligencia, que quede claro, ni tampoco es mi enseñanza. Esta es enseñanza de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos de una comunicación de la visión como lo hizo Nehemías, ¿cuál fue? Fíjate bien, él motivó a los habitantes a Jerusalén, los motivó para lograr la reconstrucción. Significa que lo que ya habían construido había sido derrumbado. ¿Cuántas cosas en tu vida han sido derrumbadas por tu falta de carácter y necesitan reconstruirse? ¿Sí? Yo no sé, pero si yo hablo de carácter, ¿verdad? Hermana Emilia, ¿qué es el carácter? El carácter es la manera en cómo uno se conduce, como los principios morales en que yo estudio. Ok. ¿Por qué le pregunto a ella? Porque es la única que veo en mis clases del Instituto Teológico tomando carácter. ¿Cuánto tiempo llevamos tomando carácter? Más de 6 meses. Mucho más de eso. Yo creo que sí. Y ahí está tomando la clase. Sin embargo, no veo mucha gente tomando clases de carácter. Y ahí está el tema más importante. Les enseñan 1000 cosas, pero no el carácter. Yo no voy a poner a un líder a que supla una necesidad, porque los líderes no están para suplir necesidades, están para hacer de bendición. La parte que no entienden. Entonces, cuando tú pones a alguien en un lugar para que supla una necesidad, pero si no tiene carácter, en vez de ser una bendición, se va a convertir en una maldición. Tú no puedes ponerlo a funcionar. Pues es que no hay quien lo haga él. Sí, pero pues es un adúltero, fornicario o mentiroso, ladrón. ¿Y cómo lo vas a poner ahí? No se puede. No se puede. Recuerdo una vez que iba con el hermano Wayne Myers, y me estaba yo atacando de la risa de esto. El hermano Wayne Myers me hizo reír porque íbamos y llegamos al aeropuerto y el hermano pues es bien lindo, ¿no? Entonces, hermano Wayne Myers, y ahí imagínate, un aeropuerto internacional enorme, nos habían ido a recoger y entonces llegaron estos hombres que son bien buenos, ¿verdad? Que yo le ayudo, pastor, y ya le cargan sus maletas al hermano Wayne Myers. Y ahí íbamos caminando y el Wayne Myers hablando, pero Wayne Myers iba enfocado en sus maletas. Y de repente, así como de aquí hasta donde está la puerta de allá, les gritan en medio del aeropuerto: hermanitos, los de mi maleta, porque no los conocía, ¿no? Y voltean: sí. Dice: hermanitos, ¿ustedes diezman? Imagínate en el aeropuerto, Dios mío, ¿no? ¿Ustedes diezman, ofrendan? Y ellos se quedan así como que, ¿a quién se iba a imaginar que en un aeropuerto le van a preguntar que si diezmaba? ¿No? Pues a nadie. Eso tal vez en la congregación. Y dice: no, hermano, es que la verdad no me alcanza. Y yo le estoy diciendo: la verdad, pues la verdad no. Dejen mis maletas. Porque si ustedes le roban a Dios, son capaces de robarse mis maletas. Y no los dejó cargar sus maletas. Así que las cargué yo. Y entonces, qué padre es ver un hombre con integridad en el tema del dinero. ¿Sí? Íbamos en el carro, se subió un pastor y empezó a contarle toda su vida, iba llorando. Y el hermano Wayne Myers, en medio de la sierra, le dice: hermanito, ¿usted diezma? Y dije: va, empezó a decir: ay, hermano, es que ¿usted diezma? No, y pum, que se frena. Dice: bájate de mi carro, yo no llevo ningún ladrón en mi carro. Y lo bajó. Paz, hermano, no me deje en medio de no me deje, no. Y le digo al hermano: bueno, dame chance, ¿no? Le habla con él. Y le digo: mira, le dije yo a él, si tú siendo líder no diezmas, entonces tú eres el jefe de la banda. Así le dije. Y Wayne Myers dice: y me dice Wayne Myers: ¿y cómo le hacemos para que se suba? Muy fácil, le dije yo. Aquí está el sobre, paga tu diezmo. Yo le dije: pagó el diezmo y se subió al carro otra vez. Es que usted piensa que es un juego, pero el hombre es íntegro en ese tema. Cuando empezaron a hablar mal de él, unos pastores, le dije: vengan, acompáñenme, porque yo sabía lo que iba a pasar.
y los llevé, y 4 pastores de esos que les gusta andar hablando mal de todos, ¿no? Porque no saben, es que nada más les importa el dinero, y andan tras el dinero, y toda esa marihuanada, ¿no? Entonces los llevé a los marihuanos, pastores, y los senté ahí. Entonces llegué yo con Wellmeyer, porque Wellmeyer me había pedido que estuviera con él, y entonces ya estábamos, yo recibí a un pastor que venía de la sierra, y entonces el hermano Wellmeyer, le digo, ya llegó, ya salió, y no fueron más que 15 minutos lo que esperaban los pastores marihuanos ahí, en lo que yo salí con el hermano Wayne, y el hermano Wayne agarró y le dijo, ahí está hermano, y le dijo a Ale, un hombre que iba con chanclas de pueblo indígena, y le entregó una camioneta pick-up doble cabina del año, y dijo, ahí están las llaves de la camioneta. Es un hombre que regalaba 2 camionetas al año. Entonces le digo, ahí está marihuano, el dinero que se roba el hermano Wayne. Y así, es un hombre con integridad. Él decía, ustedes levanten las paredes y yo les pongo el techo. Ese era el compromiso de nivel de liderazgo que tenía él. Es un hombre que da el 90% de diezmo y él vive con el 10%. Es impresionante. Ese es otro nivel, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la comunicación de la misión es un motivo importante que va a decirle a la gente, vamos a reconstruir, vamos a organizarnos. Y eso empezó a ser reconstruir, organizar, asignar tareas específicas. Diga conmigo, asignar. Un líder que establece metas claras y que puede desglosarlas por pasos necesarios para alcanzar la ayuda de su equipo, es entender a comprender la visión. El número 3 para una reforma, humildad y servicio. Híjoles, sigan conmigo, humildad y servicio. ¿Quién podría mostrar humildad del liderazgo que hay en la Biblia? ¿Y quién fue este que mostró el servicio? No hay otro más que Moisés. Moisés. Y el pueblo de Israel. Moisés mostró la humildad notable en su liderazgo. Él mostró una humildad increíble. Aunque fue llamado a una gran tarea, siempre Moisés buscó la guía de Dios. Siempre buscó la guía de Dios. Y puso las necesidades del pueblo por encima de las suyas. Mira, cuando el pueblo de él estaba necio y Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Voy a acabar con este pueblo, ya me cayó gordo. Les voy a pasar espada y voy a matar a todos los que andan hablando mal de mí y te voy a dejar a los hijos, a los jovencitos, a los que están más limpios. ¿No? Yo hubiera dicho, no puede ser ya. Pero Moisés dijo, Señor, no hagas eso. Si vas a hacer eso, entonces yo te pido algo, quítame a mí del libro de la vida, pero no acabes con ellos. ¡Qué intercesión! Yo hubiera dicho, sálvese quien pueda, ¿no? Pero poniendo su vida por una bola de necios cabezudos, ¡qué impresionante! Por eso ver que él podía poner primero las necesidades del pueblo por encima de las suyas. O sea, estaba tratando con un pueblo necio, terco. Sí, y eso es lo que ha pasado. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus cabezas. Y ese es el problema. Tú sales y vienes aquí, pero el pecado, ahí sigues en el mundo todavía. Tu mentalidad es del mundo. No has salido todavía de... Y ese era el pleito que traía Moisés. Sin embargo, y el pleito que traía Dios, más bien con el pueblo de Israel, y Moisés intercediendo y perdónalo, y quién sabe qué, no saben esto. Por eso es un tipo de Jesucristo Moisés. Impresionante. La humildad en el liderazgo. Moisés reconoció sus limitaciones. Moisés dijo, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, ¿cómo me vas a mandar a mí?
manda a otro que sí tenga léxico, que pueda hablar. Sin embargo, Moisés no era ignorante, porque no le hubieran encargado a Moisés construir el tabernáculo, ver la visión de un tabernáculo. Tú no le hablas, ¿verdad?, a alguien que no sabe de medidas, pesos. Moisés era un excelente arquitecto, porque estudió en la casa del faraón. Le enseñaron arquitectura. Ustedes han visto las construcciones de las pirámides de Egipto y todo lo que hacían. Oye, ¿cómo lo hacían en aquel entonces si no tenían la maquinaria que ahora tenemos? Si ahora con la maquinaria que tenemos se caen solitos con la lluvia, ahora imagínate, ¿no? Es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Ves aquí a un Moisés que tenía capacidad. Entonces, vuelvo a repetirte, Dios no te va a dar que tú construyas un tabernáculo o hagas algo maravilloso, espectacular, si primero no tienes el conocimiento para hacerlo. ¿Escuchas? Por eso Moisés, Dios lo levantó, porque era el único que tenía el conocimiento para hacer las cosas. Le eres útil a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Moisés tenía ya su mentalidad bien puesta, y él reconocía sus limitaciones, pero él aprendió a depender de Dios y guiar al pueblo de Israel. Él dependió ¿de quién? De Dios. Y el otro punto de Moisés era liderazgo servicial. Diga conmigo, servicial. Por algo se llama servidor público, que parece al revés, que nosotros les servimos a ellos cuando ellos deberían estar, ¿verdad? Si están ahí en los puestos, el diputado, el de la Suprema Corte, el senador, está el jefe de gobierno y está el presidente, señor, usted está para servirnos, no para que yo le sirva, porque para eso se le puso en el lugar, para que haga su trabajo, sirvan, ¿no? Pero no entienden lo que es el liderazgo, lo confunden. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Intercedió por el pueblo numerosas veces, increíblemente. Demostró su amor, demostró su compasión por ellos. Un líder siempre que pide feedback, porque eso fue lo que pidió él, un feedback, ¿no?, regularmente actúa sobre nuestra humildad. Un líder que va y le dice a su líder, quiero que me digan que estoy mal, muestre, eso es humildad. ¿Por qué? Porque tú necesitas que alguien te esté diciendo si vas bien o estás mal. Y Moisés ahí estaba. ¿Y qué pasó? ¿Quién también fue su líder de Moisés? Su suegro, su propio suegro. El suegro le decía, a ver, te estás muriendo, y a mi hija, pobrecita, las casi, ¿no? No, nunca dijo de su hija. Dijo, oye, ¿por qué no escoges y que te ayuden? Delega, porque no sabía delegar. Ayúdenlo, aprenda a delegar, porque quieres abarcar, tú quieres ser el papito de todas las papas fritas. No, relájate. Agarra 70 hombres que te ayuden, y dice Dios que tomó del espíritu de ellos y se los puso en ellos. ¿Sí me explicó? Pero él tenía que permitir el ser cuestionado por un líder, por una autoridad, a ver qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo y cómo está esto. Él actuaba sobre esa humildad y él tenía un compromiso genuino con el bienestar de su equipo. Él quería el bienestar, y eso es algo maravilloso, no el bienestar propio, sino de todos. Número 4 en una revolución es inspirar y empoderar a otros. Diga conmigo, inspirar y empoderar a otros. ¿A quién tenemos aquí con un ejemplo claro? ¿Quién te puede inspirar y quién te puede empoderar? Y voy a decir que es empoderar a otros. O sea, empoderar es dejarlos bien posicionados en una función de liderazgo. ¿Quién? No hay más que Débora y el juez de Israel. No hay otros como ellos. No, increíble. Débora, la jueza de Israel. Débora, una de las jueces de Israel, es un ejemplo de liderazgo que inspira. Y era una empoderada. Y ella empodera a otros bajo su liderazgo.
Israel experimentó un tiempo de paz y de victoria sobre sus enemigos a través del gobierno de esta mujer. Número 1, fíjate bien lo que hizo ella. Usó la inspiración. Un verdadero líder no controla, inspira. Escuche esto. Un verdadero padre no controla, inspira. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Inspiración, motivar. Débora inspiró a Barak de una manera increíble. Lo inspiró y al ejercicio de Israel a enfrentarse ¿a quién? A los cananeos. Eso fue lo que hice. Y ella les recordó la promesa de Dios y les dijo: recuerden, Dios nos ha dado la victoria antes de ir a la guerra. Oye, un mensaje de inspiración, ¿no? De motivación. Y eso fue lo que le va a dar la victoria. Y luego vemos el segundo punto, empoderamiento. Débora no solo lideró con sabiduría, sino que también delegó autoridad a Barak. Y eso, ¿qué le hizo a Barak? Lo empoderó para liderar el ejército. Un verdadero líder va a empoderar a otros líderes. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Que tú te repitas, te multipliques en los demás. Tú no puedes estar en una empresa que no crece. Dice: ¿qué hago ahí? Nunca voy a pasar de eso. De ahí me tienen todo el tiempo y nunca voy a crecer. Entonces, si no hay un lugar, sobre todo en el reino de Dios, en el reino de Dios sí. Hay muchas religiones que no te dejan, ahí nada más habla el que se le pegó la gana y se acabó. Pero cuando hay una mentalidad de reino, entonces todos tenemos la oportunidad de expresar y de ser una bendición al desarrollo personal, profesional, y reconocemos los logros del equipo que fomenta un entorno de crecimiento y de empoderamiento. Ok, número 5. Adaptabilidad y resiliencia. Adaptabilidad. La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad. Eso es lo que significa. Adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, adaptarse a una tragedia, a una amenaza, a fuentes de tensión significativas, con problemas familiares o de relaciones personales, o problemas serios de salud, o situaciones estresantes del trabajo, o situaciones financieras. Tienes que tener esa resiliencia. Y esa, bueno, los que hemos pasado por situaciones difíciles y que podemos hacerlo. Yo recuerdo que después del accidente yo estaba atacado de la risa y haciendo, me dice: hoy te vemos bien, tienes buen humor después de lo que pasaste. Porque hay que saber manejar, hay que tener la inteligencia emocional para controlar las emociones y no ser controlado por ellas. Eso es lo que hace falta. ¿Quién es ese ejemplo? ¿Quién es ese hombre en la Biblia que podemos hablar de él, que podía tener esto en su vida? No hay otro más que David en su ida de Saúl. No hay otro hombre que sabía adaptarse a la situación. David, ¿qué hizo? Mostró una gran adaptabilidad y resiliencia durante los años que huyó de Saúl. Lo quería perseguir y él aguantó. Aunque había sido ungido ya David como rey, enfrentó muchas pruebas al asumir el trono que Dios le había otorgado. ¿Qué hizo David? Bueno, algo que tenemos que aprender es adaptabilidad. David se adaptó, supo adaptarse a David a diferentes circunstancias. ¿De cuándo? Desde que fue un fugitivo hasta liderar el ejército de descontentos, ¿verdad? Y marginarios, y los lideró y llevó un pueblo, porque Dios lo había levantado como rey. Él supo adaptarse. Y hay líderes que no saben adaptarse.
Hay líderes que todo lo critican, nada les parece, nada les gusta, con nada los tienes contentos. O sea, ese tipo de gente, esa gente no es líder, todavía no está capaz, necesita ir a que le den una revolucionada ahí bien dura, para que entienda la humildad, para luego poder llegar a este punto. Y la resiliencia mantuvo su fe y su confianza en Dios, a pesar de las adversidades, demostrando la paciencia y la perseverancia. Y David pudo decir palabras como estas: Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¡Wow! A pesar de que Saúl ya era un asesino, porque había matado a su propio hijo por la amistad que tenía con David. ¿Te das cuenta cómo un rey emocional puede ir y perseguir a los demás? ¿No? Es lo que estamos viendo ahora, por estar matando un montón, ¿no? Y me da risa cuando dicen que nada más 6 se murieron en las elecciones. ¡Qué burla! Perdóname, yo tengo gente en todo el Estado de México, líderes de todos los estados, y me han dicho a mí personalmente los pastores, porque conocen a los que iban para candidatos. ¿Por qué los conocen? Porque cada vez que hay alguien que quiere lanzarse, buscan a los líderes, ¿verdad?, principales de las iglesias para buscar algún voto, ¿me explico? Un apoyo. Entonces, lo sabemos, no somos tontos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que David fue perseguido por un rey emocionalmente mal, un rey que era atormentado por los demonios. Lo envidió porque David tocaba el arpa y los demonios dejaban de atormentar a Saúl, ¿verdad? Y vio la capacidad, y en vez de darse cuenta y apoyarse, imagínate si hubiera apoyado con David, ¿qué hubieran hecho? Hubieran hecho grandes cosas, pero no lo hizo. No lo hizo. Entonces, así andan muchos ahí en guerras, peleando con otros emocionalmente. Le quitó la vida, fue capaz de matar a su propio hijo porque era amigo de David, pero él supo adaptarse. Entonces, la reforma en el liderazgo requiere un compromiso con la integridad, un compromiso con la visión clara de la casa, humildad, un compromiso con la humildad y la capacidad de inspirar y de empoderar a otros y adaptarse cualquiera que sea la situación. Tienes que aprender a adaptarte, ¿sí? Porque luego dice, no, yo ya estoy enseñando, yo ya no limpio. No, amigo, ¿sí? Porque vas a venir a pedirme el púlpito, te voy a dar la escoba, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos que adaptarnos a tener un espíritu de humildad. Así que los ejemplos de José, Nehemías, Moisés, Débora y David nos muestran a nosotros cómo otros principales pueden ser, o otros principios también pueden ser aplicados en la práctica a través del liderazgo de todos estos hombres en la Biblia. Y esto nada más era un panorama general de lo que es la reforma, cómo cada uno de ellos llevó una reforma. Nos faltó, ¿verdad?, Sara, Mesaje y Abednego en el tema del liderazgo, Daniel en el liderazgo. Nos faltó hablar de muchos hombres que hicieron muchas reformas, pero nada más quise tocar estos 5 hombres de Dios que inspiraron, que motivaron, que tenían una visión clara, que sabían hacia dónde vamos, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hoy, nosotros como líderes necesitamos una reforma para tener estas cualidades. Se requiere urgentemente que haya líderes con estas cualidades, porque hoy no lo hay. Hoy tenemos una crisis en el liderazgo y necesitamos líderes realmente que puedan impactar y cambiar el mundo. Hoy los líderes son una bola de sacones, de miedosos y de temerosos, y no se quieren parar y le tienen miedo. ¿Dónde están esos valientes como Daniel, que aunque sean echados al foso del león, están dispuestos a seguir orando y practicando y glorificando el nombre de Dios? ¿Dónde están esos líderes que van a pelear por la libertad que nos quieren quitar ahora?
nosotros le profesamos esta creencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con las manos cruzadas o vamos a pelear? Hermanos, solamente los valientes arrebatan el reino. Que Dios les bendiga. Gracias.